Muy buenos días, estudiantes. Nos encontramos en la semana número 35 y el día de hoy, lunes 17 de enero, trabajaremos en las siguientes actividades. El tema número 1 me dice grados del adjetivo. Se trata del área de lengua y literatura. ¿Sabías que? ¿Habrán escuchado ustedes la palabra hubieron? No existe. Sí, ¿verdad? Sí hemos escuchado. Pero aquí hay algo muy interesante. Estas dos palabritas no son la manera correcta de expresarnos. Nosotros debemos decir hubo. Ahora vamos a practicar un poquito los saberes previos. Observen este texto de aquí. Y al comienzo me indica la palabrita los adjetivos. Entonces yo lo voy a observar y me voy a formular dos preguntas acerca de este apartado. Por ejemplo, a mí se me ocurre una pregunta, decir, ¿qué son los adjetivos? ¿Qué serán los adjetivos? Otra pregunta, ¿será que los adjetivos se pueden clasificar en subgrados? Bueno, son preguntas que yo me formulo. Usted puede formularse unas preguntas muy diferentes. Ahora vamos a recordar qué son los adjetivos. Aquí me indica que los adjetivos expresan cualidades. Estas cualidades pueden tener una mayor o menor intensidad, es decir, un mayor o menor grado. Es decir, los adjetivos nos permiten expresar el grado en que se posee una cualidad. Por ejemplo, una persona puede ser alta, más alta que las demás, o muy alta o altísima, ¿verdad? Entonces recordemos un poquito, ¿no? Los adjetivos expresan cualidades. Aquí observen que yo tengo una niña. Si tengo una niña y yo le quiero poner un adjetivo, yo puedo decir niña bonita, niña hermosa, niña inteligente, educada, amable. Todas esas palabritas son adjetivos. Ahora, los adjetivos se clasifican, tienen grados. Los grados del adjetivo son 3, positivo, comparativo y superlativo. Ahora sí que ya recordé un poquito este tema, ya puedo responder las preguntas que me formulé. Ahora sí ya puedo responder qué es el adjetivo, si los adjetivos se clasifican, ¿verdad? Vamos a analizar un poquito los grados del adjetivo. A ver, aquí tenemos el primer grado del adjetivo, tenemos el grado positivo. Un adjetivo está en grado positivo cuando expresa una cualidad sin indicar su intensidad. Ejemplo, un afiche grande. Aquí tengo una sandía, ¿verdad? Si yo digo sandía dulce, grande, deliciosa, estas palabritas son adjetivos. Y como yo no les he modificado nada, no estoy expresando alguna otra cualidad que sea superior o inferior, entonces estas palabritas que son adjetivos están en grado positivo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a practicar un poquito. Voy a leer las palabritas que se encuentran aquí, lapicero, mascota, escuela y libro, y le voy a colocar un adjetivo calificativo. Quiere decir que si le coloco el adjetivo calificativo, yo ya estoy trabajando en el grado positivo. Aquí les he puesto unas palabritas, por ejemplo, lapicero nuevo, también puede ser lapicero grande, pequeño, lapicero novedoso. Bueno, son varios adjetivos que usted le puede colocar. Mascota, mascota hermosa, linda, inteligente. Escuela, escuela divertida, grande, pequeña. El libro interesante, libro nuevo, libro viejo, todas esas palabritas se llaman adjetivos y se encuentran en grado positivo, ¿sí? Vamos a seguir viendo la clasificación. El siguiente grado que analizaremos es el grado comparativo. Un adjetivo está en grado comparativo cuando compara la intensidad con que dos seres u objetos poseen una cualidad. ¿Cómo es eso? A ver, vamos a analizar un poquito más. El grado comparativo se clasifica en grado de inferioridad, igualdad y superioridad. En inferioridad siempre utilizaremos las palabritas menos que. Por ejemplo,
Julia es menos alta que Tomás. En cambio, en el grado de igualdad utilizaremos tan como. Igualdad quiere decir que vamos a expresar que todos somos iguales. Por ejemplo, Julia es tan alta como Tomás. Estamos expresando una igualdad. Y finalmente una superioridad, más que. Julia es más alta que Tomás. Pues así hemos analizado el grado comparativo y la clasificación. Recuerden que existe grado comparativo de inferioridad, de igualdad y de superioridad. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Transforme los adjetivos de las oraciones anteriores en grado comparativo de inferioridad, igualdad y superioridad. ¿Cuáles son las palabritas que voy a utilizar? Las que coloqué en el primer ejemplo. Recuerden, lapicero, mascota, escuela y libro. Con estas mismas voy a trabajar. Y como me pide que yo los coloque en grado de inferioridad, igualdad y superioridad, lo he hecho de la siguiente manera. Grado de inferioridad, y aquí vamos a transformar estas 4 oraciones en grado de inferioridad. Las vamos a expresar. Inferioridad, utilizábamos la palabra menos que, entonces voy a decir lapicero y le coloqué nuevo. A ver, el lapicero es menos nuevo que la pluma. Miren, utilizo menos y que, menos que. El lapicero es menos nuevo que la pluma. Ahora coloqué mascota hermosa. Voy a formular la oración. Tu mascota es menos hermosa que la de mi hermana. La tercera puse escuela divertida. Entonces voy a formular la oración que diga aquella escuela es menos divertida que la mía. Y finalmente aquel libro es menos interesante que el anterior. He trabajado en el grado de inferioridad usando las palabritas menos y que. Estas mismas oraciones las voy a convertir en el grado de igualdad y de superioridad. Igualdad, trabajamos con las palabras tan como. Vamos a ver cómo me va a quedar. El lapicero es tan nuevo como la pluma. Tu mascota es tan hermosa como la de mi hermana. Aquella escuela es tan divertida como la mía. Aquel libro es tan interesante como el anterior. Solo lo que he cambiado son las palabritas que están resaltadas con amarillo. Y ya tengo mi oración en grado de igualdad. Igualdad, es decir, ambas cosas son iguales, como el lapicero es tan nuevo como la pluma, ¿verdad? Ahora en grado de superioridad. El grado de superioridad se caracterizaba por llevar las palabras más y que. Ahora lo he hecho así. El lapicero es más nuevo que la pluma. Tu mascota es más hermosa que la de mi hermana. Aquella escuela es más divertida que la mía y aquel libro es más interesante que el anterior. He trabajado las mismas oraciones en grado de inferioridad, en grado de igualdad y en grado de superioridad. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver qué otra actividad tenemos para el día de hoy. Lea y analice este apartado. Ya hemos visto 2 grados del adjetivo, pero aún nos falta el último, que es el grado superlativo. Un adjetivo está en grado superlativo cuando expresa una cualidad en grado máximo, o sea, el máximo esplendor. Por ejemplo, Julia es altísima, Pepe es altísimo, ese carro es novísimo. Entonces, recuerden que para el grado superlativo, para poder formar un adjetivo en grado superlativo, utilizamos los sufijos ísimo, ísima. También podemos utilizar, anteponer el prefijo super, ultra, requete, super alta. Entonces, también podemos acompañar con palabras muy como muy alta.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a trabajar en nuestra agenda y me dice escribo oraciones con los siguientes adjetivos, pero vamos a trabajar en grado superlativo. Vamos a practicar un poquito este tema. Tenemos antiguo, nuevo, rico y sucio. Voy a formar oraciones en grado superlativo. María tiene unos muebles muy antiquísimos. No voy a poner antiguísimos, no, porque esa no es la forma correcta. Esta palabrita se reemplaza por antiquísimos. María tiene unos muebles muy antiquísimos. Aquí tengo nuevo. ¿Cómo formo una oración con esta palabrita en grado superlativo? Por ejemplo, me compré un carro novísimo. Así se dice. Nuevo también se puede reemplazar con la palabra novísimo. O me compré unos zapatos novísimos. Pepe tiene una mochila novísima. Todas esas oraciones son en grado superlativo. Juana compró un arroz marinero muy riquísimo. Con la palabra rico formé una oración en grado superlativo. Juana compró un arroz marinero muy riquísimo. Recuerden que el grado superlativo es el que expresa una cualidad en género máximo. Y ahora sucio. ¿Cómo puedo formular mi oración? Los zapatos de Pepe están sucísimos. También puedo decir, los niños llegaron con sus pantalones muy sucísimos, ¿no? La mochila de Juana está sucísima. Son varias oraciones que yo puedo formular, pero en este caso he colocado estas de aquí. Con esto trabajamos la actividad de lengua y la culminamos. Ahora vamos con la actividad número 2 en el área de ciencias naturales con el tema climas y paisaje del mundo. Presta mucha atención. ¿Sabías que a diario caen alrededor de 1000 meteoritos? Miren cómo están cayendo los meteoritos. Aquí vemos los meteoritos. Pero debido a que nuestro planeta Tierra está cubierta las 3/4 partes de agua, la mayoría de estos meteoritos caen en el océano y no causan pues mayor preocupación a las personas, no causan mayores daños. Vamos a activar un poquito esos saberes previos, vamos a recordar este tema que ya lo analizamos la semana anterior. Vamos a responder en nuestros portafolios las siguientes preguntas. ¿Qué es el clima? A ver, piense usted, ¿qué es el clima? ¿Será que son fenómenos de la naturaleza? De pronto el clima es cuando hace frío, a veces llueve, otras veces hace calor, ¿no? A mí se me ocurrió esa idea. De pronto usted puede poner una idea que salga de su mentecita, otra idea que usted tenga. ¿Existen varios tipos de clima? Yo digo que sí, porque muchas veces hace frío, también hace calor, ¿verdad? Entonces yo creo que sí existen varios tipos de clima. ¿Qué paisajes conoces? A ver, ¿qué paisaje? Yo conozco unos paisajes acuáticos, también paisajes terrestres, o aeroterrestres también por ahí, ¿no? Paisajes naturales. Entonces, usted va a colocar aquí todas sus ideas. ¿Por qué es importante conocer los climas? A ver, ¿por qué será importante? Puede ser que para saber en qué lugares del país hace más frío y en qué lugares hace más calor. Por ejemplo, si yo me quiero ir de viaje, tengo que saber cómo son los climas de mi país. A ver, de pronto a mí se me ocurre ir a la ciudad de Cuenca, entonces tengo que saber cómo es el clima ahí, si ahí hace frío, si hace calor, para saber qué es lo que yo debo de llevar, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve este conocimiento? ¿Para qué nos servirá conocer el clima? Yo digo que para muchas actividades, como por ejemplo para la pesca, para la agricultura, para la ganadería, para el comercio y sobre todo para nuestra vida diaria, ¿no? ¿En qué actividades podemos utilizar este conocimiento? ¿En qué actividades podemos utilizar el conocimiento del clima? Por ejemplo, en la ganadería hay personas que se dedican a la cría de animales y deben conocer mucho sobre el clima. También hay personas que se dedican a los cultivos de plantas, las personas de la sierra, de la costa que cultivan los diferentes alimentos deben conocer mucho sobre el clima.
Para nosotros enriquecer un poquito más nuestros conocimientos, vamos a buscar nuestro texto de Ciencias Naturales fase 2 y nos ubicamos en la página 62 y 63, donde tenemos el tema Los climas y paisajes del mundo. En nuestro planeta Tierra existen diferentes zonas climáticas. Tenemos la zona de clima templado, que se encuentra entre los círculos polares y los trópicos. La zona de clima cálido es la que se encuentra en los dos trópicos, entre los dos trópicos, y la zona de clima frío es la que se ubica en las latitudes superiores a los dos círculos polares. La variedad de clima, la diversidad de relieve y las condiciones del suelo determinan paisajes de características muy diferenciadas. Vamos a resumir lo que hemos hablado. A ver, tenemos la zona templada, tenemos la zona fría y la zona cálida. Decíamos que la zona cálida se encuentra entre los dos trópicos. Miren, esta franja naranja o amarillita es la zona cálida. La zona templada se encuentra entre el trópico y el círculo polar. Aquí tenemos zona templada, aquí también. Y la zona fría se encontraba en los polos, tanto en el polo norte como en el polo sur. Aquí tenemos un ejemplo de una zona fría donde hay mucho, pero mucho hielo, ¿verdad? Vamos a seguir viendo. El clima templado tiene clasificación. El clima templado se clasifica en fresco y en cálido. El clima fresco a su vez se vuelve a clasificar en clima atlántico u oceánico, que es propio de las zonas costeras bañadas por los océanos. Ejemplos de paisajes con clima atlántico u oceánico tenemos el bosque caducifolio, donde abundan árboles de hojas caducas como los robles, hayas y castañas, y los paisajes de landa, característicos del litoral donde no hay árboles. Aquí tenemos un ejemplo de un paisaje caducifolio. En cambio, también el clima fresco se clasifica en clima continental, que es propio del interior del continente. Un ejemplo son las estepas, que son grandes extensiones de hierbas altas. Aquí observen, miren, una imagen de una estepa. El clima cálido, por su parte, se clasifica en mediterráneo y subtropical. El mediterráneo es propio de las zonas bañadas por el mar Mediterráneo, por eso se llama así. Los paisajes son los bosques mediterráneos, donde hay muchos árboles de hojas perennes, y los paisajes de maquia y garriga, con olivo silvestre, brezo, retama, entre otras más, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de un bosque mediterráneo que está cerca del mar Mediterráneo. Y en el clima subtropical las temperaturas son cálidas todo el año. No hay verdadero invierno. Tenemos como ejemplo el paisaje, bosque de laurisilva. Aquí tenemos un ejemplo de bosque de laurisilva. Observe la imagen. Aquí dice que existen vegetación densa como árboles. Por aquí hay arbustos, hierbas, entre otras cosas más, ¿no? Y también como ejemplo de clima subtropical están los desiertos. Veamos. Ahora vamos con el clima cálido. El clima cálido se clasifica en tropical, desértico y ecuatorial. El tropical, las temperaturas son cálidas todo el año, como por ejemplo la sabana. Aquí tenemos un ejemplo de una sabana donde encontramos hierbas, arbustos y árboles dispersos, ¿no? En cambio, el clima desértico, las temperaturas son muy altas de día y bajas de noche. Las precipitaciones son muy escasas. Aquí tenemos un ejemplo de un clima desértico. El desierto cálido está muy seco y casi no hay vegetación. Y el clima ecuatorial, las temperaturas son cálidas todo el año, las precipitaciones son abundantes y casi a diaria. Ejemplos es la selva ecuatorial. Aquí tenemos la selva ecuatorial donde hay vegetación abundante. Ahora vamos con el clima frío. El clima frío se clasifica en clima de alta montaña y clima polar. El clima de alta montaña, cuanto mayor es la altitud, más baja es la temperatura. Los inviernos son largos y fríos y los veranos cortos. Las precipitaciones descienden cuanto mayor es la altitud. Un ejemplo del clima de alta montaña
es la vegetación de alta montaña. Aquí tenemos, miren, observen al fondo, se ven unas montañas. Entonces, esta es la vegetación de alta montaña. En las zonas bajas abundan los bosques de coníferas, abeto, pino, negro, etc. Si ustedes aquí observan la vegetación propia de esta zona. Y el clima polar en los círculos polares ártico y antártico, ustedes ya se imaginan. Clima polar quiere decir que hace mucho frío. Un ejemplo es el desierto polar, donde no hay vegetación y el suelo está cubierto de una gruesa capa de hielo. Aquí observen el desierto polar, mucho hielo. Tenemos un osito polar que anda ahí, que es un animalito propio de la zona. ¿Qué es lo que vamos a hacer a retroalimentar nuestros conocimientos resolviendo las siguientes actividades? Complete el siguiente esquema. Tenemos clima templado. A ver, el clima templado se clasificaba en fresco y también se clasificaba en cálido. Aquí tenemos, miren, clima templado, fresco y cálido. Entonces vamos a colocar, aquí ya está fresco, colocamos cálido. ¿Qué estamos utilizando? Estas palabritas que están en el recuadro. El clima fresco se clasificaba en clima atlántico, que es propio de las zonas costeras. Y también teníamos el clima continental, que es propio del interior de los continentes. Por su parte, el clima cálido se clasificaba en clima mediterráneo, que es propio de las zonas bañadas por el mar Mediterráneo. Estamos utilizando estas palabritas. Y también dentro de este teníamos el clima subtropical. Toda esta información, ¿de dónde la obtenemos? De nuestro texto. Aquí tenemos toda esa información para completar nuestras actividades. Completa el siguiente esquema. Este esquema es referente al clima cálido y clima frío. Decíamos que el clima cálido, vamos a buscar, aquí tenemos clima cálido. Se clasificaba en clima tropical, desértico y ecuatorial. A ver, tropical, desértico y ecuatorial. Ahora el clima frío se clasificaba en, vamos a colocar aquí el clima frío, se clasificaba en clima de alta montaña y en clima polar. Usted coloca aquí clima de alta montaña y también, vamos a subir un poquito, se clasificaba en clima polar. Y así ya tengo listo mi esquema referente al clima cálido y frío. Y por último vamos a completar los enunciados con las palabras que corresponden. Tenemos sabana, vegetación de alta montaña, desierto polar, desierto cálido y selva ecuatorial. Yo ya le he ayudado aquí a completar. Por ejemplo, sabana, propio de lugares donde la estación seca es larga. ¿De dónde saqué la información? De aquí, del texto. Ahí voy leyendo y voy completando. Aquí, sabana, propia de lugares donde la estación seca es larga. Y voy completando. Vegetación de alta montaña. En las zonas bajas abundan los bosques de coníferas, abeto, pino negro, etc. ¿Qué más tenemos? Desierto tropical. ¿Qué era el desierto tropical? Desierto polar. Era donde no hay vegetación y el suelo está cubierto de una gruesa capa de hielo. Teníamos el desierto cálido, propio de las zonas muy secas y están cerca ¿de dónde? De los trópicos. Y por último, la selva ecuatorial, selva, propio de las zonas cercanas al Ecuador, porque